buenos días, senadora. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte a ti, a Selene, Carla. Buenos días. Igualmente, senadora. Buen día. Por fin tenemos ley contra la desaparición forzada. ¿Qué significa esto en el contexto de un problema que pues parece no tener salida ni avance en México? Pues es muy importante contar con esta ley y sobre todo estar muy pendiente ahora de que esta ley funcione y no pase como con muchas otras tantas que quedan como letra muerta, porque los retos que se enfrentan en materia de desaparición forzada son muchos en nuestro país. Efectivamente, lo que más se conoce hoy en día o de lo que más se ha hablado es el tema de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, pero en realidad esa es la punta del iceberg. Hay muchísimas desapariciones, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo con el número, pero van más de 25,000 personas por lo menos desaparecidas durante este sexenio. Y las familias, padres, madres, están desesperados porque no tienen ninguna noticia de cómo se encuentran sus hijos e hijas. Y en ese sentido es una demanda que además ya venía nuestro país teniendo un tema ya muy retrasado con este asunto. Desde el 2009 la Corte Interamericana había mandatado al gobierno mexicano para que se avanzara en este tipo de legislaciones y las discusiones llevaron mucho tiempo, primero en el Senado de la República y ahora en la Cámara de Diputados, que el pasado jueves fue aprobada finalmente esta ley. Y como te digo, ahora el reto pues va a ser que funcione porque pues, implican cambios importantes. De entrada, culturales, o sea, una persona que acude al Ministerio Público todavía hoy en día, pues cuando acude a un ministerio y le dice que la persona está desaparecida, le dice que espere 48 horas para ver si está desaparecida, senadora, en el mejor de los casos. Y luego le dicen eso, a lo mejor se fue con el novio, ¿no? O se fue con la novia. Se fue con el novio, espere, debe de estar, o se fue del otro lado cuando se trata de jóvenes, ¿no? Claro. Hay toda una cultura que minimiza el tema de la desaparición y que incluso una de las batallas en la propia ley fue la definición entre desaparición forzada y personas no localizadas, porque el protocolo de atención cuando una persona se decreta como desaparecida implica que muchas instituciones del Estado inicien con su búsqueda de manera inmediata, porque también está comprobado que las primeras horas de búsqueda son cruciales para encontrar a una persona con vida. Entonces, por eso esta discusión se llevó mucho tiempo y me parece que de manera muy importante desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas insistieron en avanzar a pesar de que en la ley sí quedaba las personas no localizadas y las personas desaparecidas. Las personas no localizadas eran aquellas que en un lapso de 72 horas no han sido efectivamente localizadas y después de esto se podrá decretar que son personas desaparecidas. Y también se ponen sanciones importantes, que me parece como algo importante de la ley. Hoy en día, sin duda, este es uno de los principales problemas que vivimos en el país y se supone que la ley debería de servirnos para que las personas que están involucradas, que son desde funcionarios públicos y particulares, no participen en una desaparición forzada y uno de los incentivos va a ser que la pena es muy grande, o sea, puede llegar hasta 90 años de prisión. Entonces, en ese sentido es interesante esta nueva ley, pero insisto, pues habrá que estar muy pendientes. Se habla de un sistema nacional de búsquedas, un consejo ciudadano, y ahora que estamos en temas presupuestales, pues esta iniciativa no viene presupuestada, necesitamos que se ponga el recurso para que esto funcione. Y bancos de datos de ADN, que es uno de los principales problemas, senadora, que cuando se trata de identificar cuerpos que aparecen en fosas clandestinas, pues no hay la capacidad en muchos casos para el tamaño de estas fosas y no sabemos quiénes son. Sí, de hecho la ley considera una práctica que no se ha hecho por parte de todos los ministerios públicos, que es el registro AM y PM, que tiene que ver con la persona antes de muerta y después de muerta, que no solamente tiene que ver con el ADN, sino tener registrado señas personales de las personas que hayan desaparecido, porque también muy importante que incluso los ciudadanos sepamos exactamente qué tipo de implantes dentales tenemos, alguna cirugía, alguna marca de nacimiento, todo lo que pueda llevar a poder identificar a una persona. Es importante llevar ese registro para que cuando una persona sea desaparecida sea más fácil hallarla, y por supuesto con las personas que han encontrado una innumerable cantidad de fosas clandestinas, pues también identificar
si ese cuerpo corresponde, porque también es una demanda muy sentida de los padres Claro. que dicen, bueno, es que yo no tengo ninguna constancia de que el cuerpo que me están entregando, los restos que me están entregando, Sea porque mi en la hijo. mayoría de los casos ya ni siquiera llega a cuerpo, son restos de una persona, sean de los que corresponden a mi familiar desaparecido. Entonces, se considera en la ley este registro que implica que todas las instituciones pues te cuenten con este registro de las personas, pero también los familiares tengamos muy claro todas estas señas particulares que nos pueden llevar a identificar a la persona que ha desaparecido. Claro. Hola, senadora Selene Ávila, buen día. Qué gusto saludarte, Selene. Igualmente, Buen día. muchas gracias. ¿En qué se quedó corta la ley? ¿Cuáles serían los pendientes que deja este instrumento legal? Pues yo creo que sin duda este tema de las personas no localizadas fue uno de los temas en los que más insistí, porque al final de cuentas sabemos a lo que se enfrentan las personas cuando van al Ministerio Público. Y mientras esta mentalidad de que las personas pues se fueron por su propio pie y no están desaparecidas, me parece que puede ser un talón de Aquiles, porque como esta figura se introdujo de último momento en la ley, las personas no localizadas, no existe todo el detalle de protocolo de la búsqueda de una persona no localizada con respecto a la búsqueda de protocolo que habrá cuando ya se decreta como desaparecida. Y sin duda el gran tema va a ser que todos los nuevas instituciones y áreas que tienen que encargarse de buscar a las personas, sobre todo buscarlas inmediatamente y con vida, pues estén funcionando con recursos, capacitación. O sea, esta ley implica mover muchas cosas en el sistema de procuración de justicia y que es urgente hacerlas, porque lo mismo pasa con las personas que son usadas para trata de personas, feminicidios, la violencia que está generalizada en el país. En fin, hay muchas personas que podrían ser identificadas a raíz de esta ley, localizadas con vida o localizadas desafortunadamente ya muertas, pero incluso pues pudiendo hacer justicia a partir de esto y la ley necesita operar. Entonces los recursos que se destinen van a ser muy importantes y por eso ese es otro de los temas que me parece que además estamos ahorita en tiempos legislativos de poder dotar de recursos, y aunque efectivamente se habla de la austeridad y la carencia de estos, me parece que esta ley debe de contar con los recursos suficientes. Claro. Aunque Pues sí está. decía a mí en la comparecencia precisamente en el Senado, ¿no? Que se tenía contemplado un recurso para esto, proyectando que se iba a aprobar. A ver, pero pasa un poco como lo de cuando empezamos con el sistema anticorrupción. Los recursos iniciales pues tienen que ser, son muy básicos, son para que empiece a operar, y después tendrán que ir bajando conforme se va implementando la ley. Por eso el seguimiento que las organizaciones de la sociedad civil y particularmente las organizaciones de familiares de víctimas desaparecidas va a ser muy importante que siga. O sea, que el esfuerzo que ya han hecho y que han dado porque esta ley se consiguiera, porque hay que decirlo, esta ley no se dio por la voluntad de los políticos o de la Cámara, sino porque la sociedad civil haya estado presente y debe de seguir presente en este tema. Así es, ahora vigilando, como dice usted, su aplicación adecuada y que la doten de recursos suficientes para que funcione en la práctica. Insisto, este es uno de los temas más dolorosos que actualmente existen en México, el que haya cientos, miles de madres, de familias, de hermanos, de esposos que no saben dónde quedaron sus familiares. Eso tiene que atenderse como una emergencia nacional. Senadora Marta Tagle, senadora independiente de la República, gracias por conversar con nosotros esta mañana. No, con mucho gusto de saludarles, Elena y Salvador.